Hola, en este video estudiamos y contestamos proyectos escolares sexto grados. Iniciamos con un nuevo proyecto llamado Comité Escolar de Prevención de Desastres. Comité Escolar de Prevención de Desastres. En este proyecto, usarás el diálogo como herramienta para llegar a acuerdos con el fin de crear un comité escolar de prevención de desastres. Para ello, analizarás el impacto que los fenómenos naturales y antrópicos han tenido en el mundo, y cómo se requiere que las personas estén atentas ante los posibles desastres y las crisis humanitarias que pudieran surgir. Presentamos. 1. De manera individual, considerando a tu comunidad, observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas. Entonces, observando las imágenes, vemos aquí una escuela que está inundada, que el alumno se está mojando todo, intentando con costales, evitando que entre el agua a los salones. Y por acá también vemos una inundación, vemos desechos de árboles y piedras que en cierta forma están afectando lo que es el alcantarillado, y esto provoca inundación después de las lluvias. A. ¿Qué problemas observas? Observo que hay inundaciones en la escuela. Inundaciones en la comunidad. Hay despojos y basura, así como ramas en la calle que posiblemente hayan tapado las coladeras. B. ¿Cómo se pudieron prevenir? Se pudieron prevenir levantando la basura antes que llegaran las lluvias, evitando tirar la basura en las calles y teniendo un plan de prevención ante inundaciones. Esta sería mi respuesta. Recuerda que tú vas a analizar de acuerdo a lo que tú observes en las imágenes. C. ¿Qué consecuencias materiales y para la salud tiene este tipo de sucesos? Las consecuencias en la escuela son pérdidas de muebles como los mesabancos, los libros y material didáctico. En la comunidad se pueden tener pérdidas como muebles de todo tipo que se encuentren en la casa, mercancías y daños en las estructuras de edificios, casas, carros, entre otras cosas. D. ¿Conoces otros tipos de desastres? ¿Cuáles? Sí, conozco otros desastres. ¿Cuáles? Los voy a mencionar. Deslaves por causa de inundaciones o lluvias excesivas. Erupciones de volcanes. Incendios no controlados en bosques, pastizales o zonas urbanas. Tsunamis. Temblores o terremotos. Recuerda que tus respuestas van a cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que ustedes observen, analicen o entiendan de las preguntas. 2. En comunidades, compartan sus respuestas y reflexionen acerca de la prevención de los desastres para evitar daños materiales y afectaciones a la salud. La naturaleza se manifiesta constantemente. La lluvia, el viento y el movimiento de la tierra son fenómenos inevitables. Los daños que pueden provocar están estrechamente relacionados con las acciones de las personas. Recolectamos 1. En comunidades, comenten qué saben acerca de lo siguiente. A. ¿Qué es un desastre? Esto fue lo que yo encontré y sé de lo que es un desastre. Un desastre es un evento grave que causa gran daño, destrucción y sufrimiento humano, afectando a comunidades o entornos. Puede ser natural, terremotos, huracanes, o provocado por el ser humano, guerras, accidentes industriales. Sus consecuencias incluyen pérdidas de vidas, daños materiales, económicos y ambientales, requiriendo una respuesta coordinada para la recuperación. B. ¿Qué tipos de desastres conocen? Terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, sequías, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, avalanchas, tormentas severas, guerras, accidentes industriales, contaminación, incendios forestales provocados, epidemias, pandemias, plagas agrícolas, fallos en centrales nucleares, ciberataques. Aquí te dejé varias respuestas de posibles desastres que tú conozcas. Son bastantes. Por si no sabes ninguno, tengas una idea de qué puedes escribir como respuesta. 2. Completen la siguiente tabla con lo que conozcan acerca de los tipos de desastres que han vivido o escuchado en los medios de comunicación. Entonces vamos a completar la tabla, que sería está formada por 3 columnas: desastres, causas y consecuencias. Aquí voy a escribir 4 ejemplos de desastres, cuáles son las causas de este desastre y cuál es su consecuencia de haber surgido o de haberse dado ese desastre. Desastre.
El terremoto del 19 de septiembre de 1985. Causas. Causados por el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Consecuencias. Destrucción de viviendas. Personas quedan atrapadas, algunas pierden la vida y otras quedan con algún daño físico o psicológico al ser rescatadas. Destrucción de edificios. Destrucción de automóviles, camiones, entre otras cosas. El siguiente desastre. Desastre. El huracán Katrina en 2005. Causas. Se forman sobre aguas oceánicas cálidas cuando el aire húmedo y caliente se eleva, creando un sistema de baja presión. El aire frío desciende para llenar el vacío, y la rotación de la Tierra hace que el sistema gire, formando un ciclón tropical. Consecuencias. Destrucción de viviendas. Personas quedan atrapadas, algunas pierden la vida y otras quedan con algún daño físico o psicológico al ser rescatadas. Destrucción de edificios. Destrucción de automóviles, camiones, entre otras cosas. Desastre. Estado de México. En 2023, el Atlas de Inundaciones registró afectaciones en 89 colonias de 32 municipios. Causas. Las inundaciones pueden ser causadas por lluvias intensas y prolongadas, desbordamiento de ríos, deshielo rápido de nieve o hielo, o la ruptura de presas o diques. La incapacidad del suelo para absorber el agua rápidamente también contribuye a las inundaciones. Consecuencias. Pérdida de vidas humanas. Daños a la propiedad. Desplazamiento de poblaciones. Problemas de salud. Desastre. Incendios forestales. Causas. Pueden ser causados por rayos, erupciones volcánicas o actividades humanas, como fogatas mal apagadas o negligencia. Las condiciones de sequía, altas temperaturas y vientos fuertes pueden facilitar la propagación de los incendios. Consecuencias. Destrucción de viviendas. Personas quedan atrapadas, algunas pierden la vida y otras quedan con algún daño físico o psicológico al ser rescatadas. Destrucción de edificios. Destrucción de automóviles, camiones, entre otras cosas. 3. En comunidad, lean la siguiente información. Comenten a qué tipo de desastres corresponden los que anotaron en la actividad anterior. Aquí lo único que van a hacer es comentar sobre los tipos de desastres que pueden ser desastres naturales o antrópicos. Desastre. Es un evento inesperado que trae consigo una alta posibilidad de daño material, así como un impacto negativo al ambiente tanto natural como socioeconómico, de tal manera que la vida humana, el ecosistema biológico y el funcionamiento de las instituciones se ven amenazados. Tipos de desastres. Naturales. Son los que se producen por la manifestación de la naturaleza, como terremotos, huracanes, tifones, ciclones, tornados, tsunamis, erupciones volcánicas, avalanchas, inundaciones, grandes tormentas de arena, plagas, entre otros. Antrópicos. Son los que se producen por las acciones de las personas, conflictos bélicos, actos de terrorismo, negligencias políticas o medioambientales, daño a los derechos humanos, a los ciudadanos y a las libertades en general, derrames de petróleo, derrames y fugas de otros productos químicos e industriales, liberación incontrolada de material radiactivo, grandes accidentes de medios de transporte, etc. Entonces, las dos grandes clasificaciones de desastres pueden ser desastres naturales causadas por la naturaleza, como el caso de tormentas, huracanes, etc. Pero también existen los desastres antrópicos que son causados por el hombre, como derrames de petróleo, las guerras, los incendios provocados por el hombre, etc. 4. Lean el siguiente texto y, de manera solidaria, contesten las preguntas planteadas al final. Reflexionen acerca de sus respuestas. Consecuencias de los desastres. Desastres naturales. Las consecuencias de los desastres ocasionados por fenómenos naturales han sido de gran impacto. En México y en el mundo se han registrado sismos de grandes magnitudes, tsunamis, lluvias de gran intensidad, erupciones volcánicas, ciclones, entre otros. Por ejemplo, en 2010, en Haití hubo un terremoto que devastó a la población, pues provocó grandes daños, como el derrumbe de edificios y hogares. En 2011, en Japón hubo un tsunami que destruyó gran parte de la costa. En México, en 2017, se vivieron 2 sismos que dejaron más de 200 decesos.
Las personas afectadas por desastres de tipo natural, con mucha frecuencia, tienen que ser trasladadas a albergues temporales. Desastres antrópicos. Son los que se generan por las acciones humanas, descuidos, corrupción o negligencia. Por ejemplo, en 2017, en California, Estados Unidos, se propagó un incendio forestal que destruyó parte del bosque del estado, lo que acabó con la fauna y generó que muchos habitantes fueran trasladados a refugios. Otro ejemplo es la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual inició en febrero de 2022 y ocasionó que los habitantes, incluidos niños y niñas en situación de vulnerabilidad, se desplazaran a otros países cercanos. Este conflicto ha generado una crisis humanitaria por la cual cerca de 7.2 millones de ucranianos han pedido refugio a los países vecinos y miles de personas han sido desplazadas de sus fronteras, pues su vida peligraba y sus derechos humanos fueron violentados. Después de haber leído la lectura, contestamos las preguntas. A. ¿Qué se podría hacer para disminuir las consecuencias de los desastres ocasionados por fenómenos naturales y antrópicos? Se pueden asegurarse que las construcciones de vivienda y edificios sean los adecuados de acuerdo a la zona y el lugar para evitar derrumbes. Se puede planificar cuáles son los lugares de alto riesgo para evitar construcciones en esa zona. Se debe dar mantenimiento a la infraestructura, como carreteras, puentes, drenajes. Concientizar a la población de zonas que estén expuestas a desastres naturales para que sepan qué deben de hacer. Marcar rutas de escape por posibles desastres ya sean naturales o ocasionados por el humano. B. ¿Cómo se podrían evitar los desastres antrópicos? Se pueden evitar. Con una identificación de evaluación de riesgos, mapear las zonas vulnerables y evitar construcciones en esas áreas. Se puede establecer leyes y códigos de construcción estrictos, así como normas de seguridad para industrias y actividades de riesgo. Se debe evitar la corrupción en todos los niveles de los gobiernos para evitar construcciones o permisos en lugares inadecuados. Tener planes de emergencia muy detallados y que los conozca la sociedad. Realizar monitoreos y realizar reparaciones previas así como mantenimiento tanto en los lugares de riesgo como en todos los lugares de las comunidades. 5. Reúnete con una compañera o un compañero. Investiguen 3 ejemplos de desastres naturales y antrópicos. Luego, completen la siguiente tabla. Entonces aquí esta tabla, lo más seguro es que lo vas a tener que trasladar a tu cuaderno y vas a tener que investigar, en este caso, 3 desastres naturales y también 3 desastres antrópicos. En este caso te voy a poner solo 3 desastres para llenar la tabla del libro. Y la maestra te dice que solo llenes la tabla del libro, pues solamente pones 3 desastres. Ahí te va el ejemplo, pero recuerda que aquí en tu mismo libro dice que son 3 desastres naturales y 3 desastres antrópicos. Fecha. 2011 a 2012. Tipo de desastre. Desastre natural. Descripción. Sequía en el norte de México. Consecuencia. Pérdida de cultivos, escasez de agua y afectación a la ganadería. Fecha. 2017. Tipo de desastre. Desastre natural. Descripción. Terremoto. Consecuencia. Pérdida de vidas, desplazamiento de comunidades y afectación agrícola en Chiapas. Fecha. 2014. Tipo de desastre. Desastres antrópico. Desastre por culpa del hombre. Descripción. Derrame de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico por negligencia de una minera. Consecuencia. Contaminación del agua, afectación a comunidades y pérdida de cultivos y ganado. Cada municipio, estado o país cuenta con una coordinación de protección civil, la cual apoya y organiza las acciones ante los fenómenos naturales que se pueden presentar. ¿Conoces dónde se encuentra protección civil en tu comunidad? Si no es así, investiga dónde se ubica para que lo conozcas en caso de una emergencia. 6. En comunidades, investiguen los siguientes temas y realicen los productos que se piden. Entonces aquí tú vas a investigar en dónde se encuentra lo que es protección civil dentro de tu comunidad. Vas a buscar, ya sea en el internet o preguntando con algún familiar, en dónde se encuentran protección civil. Ahora, aquí te dice que también vas a investigar estos temas.
temas a investigar y cuál es el producto que vas a obtener. En este caso vamos a mencionarlos para posteriormente iniciar lo que es cada tema y qué se requiere hacer para obtener el producto. Temas a investigar. Desastres originados por fenómenos naturales que han ocurrido en el mundo del año 2000 al 2023. Consideren lugar y año en que ocurrieron, así como los daños provocados y el número de personas afectadas. Producto. Una línea del tiempo. Temas a investigar. 2 desastres antrópicos en diferentes partes del mundo que han provocado crisis humanitarias. Consideren los años y lugares donde ocurrieron, así como a donde migraron las personas afectadas. Producto. Un mapa. Entonces, en esta primera actividad se requiere hacer una línea del tiempo, en esta un mapa, de acuerdo a las especificaciones que piden aquí. También hay que realizar temas a investigar. Guerra de Rusia con Ucrania. Hacia dónde migraron las personas afectadas y cómo viven los niños y las niñas este problema. Producto. Un collage. Temas a investigar. Desastres que han ocurrido del 2000 al 2023 en el país o en su entidad que hayan provocado desplazamientos de las personas a refugios temporales o a otro país, cuando ocurrieron y el número de personas afectadas. Producto. Un mapa mental. Temas a investigar. Instituciones del país que previenen o mitigan desastres naturales y organismos mundiales que brindan ayuda a personas desplazadas por crisis humanitarias y el tipo de apoyo que proporcionan. Producto. Un directorio. Temas a investigar. Protocolos de actuación en caso de inundación, huracanes, sismos, incendios, entre otros. Producto. Carteles y dibujos de las señalizaciones. Temas a investigar. Recursos tecnológicos con los que se cuenta para monitorear los fenómenos naturales, por ejemplo, la alerta sísmica, la alerta temprana de ciclones, el monitoreo a volcanes, entre otros. Entonces, Producto. Un esquema. Entre las actividades que también se tienen que hacer es un collage, un mapa mental, un directorio, carteles y dibujos con señalizaciones y un esquema. Vamos a iniciar entonces con lo que hay que hacer. La primera es temas a investigar. Desastres originados por fenómenos naturales que han ocurrido en el mundo del año 2000 al 2023. Consideren lugar y año en que ocurrieron, así como los daños provocados y el número de personas afectadas. Producto. Una línea del tiempo. Aquí te dejo lo que hice yo con respecto a la línea del tiempo. Vas a investigar sobre fenómenos naturales que hayan ocurrido en todo el mundo entre los años 2000 y 2023. Huracán María 2017. Año 2017. ¿Qué ocurrió? Huracán categoría 5 que devastó Puerto Rico. Daños y afectados. 3.000 muertos, daños por 90.000 millones de pesos y crisis humanitaria prolongada. Incendios forestales en Australia, 2019 a 2020. Año, 2019 a 2020. ¿Qué ocurrió? Temporada de incendios sin precedentes. Daños y afectados, 34 muertos, 3.000 hogares destruidos y 1.250 millones de animales afectados. Pandemia de COVID-19, 2020 a 2023. Año, 2020 a 2023. ¿Qué ocurrió? Pandemia global causada por el virus SARS-CoV-2. Daños y afectados. Más de 6 millones de muertos, crisis económica y afectación global. Inundaciones en Europa 2021. Año, 2021. ¿Qué ocurrió? Lluvias torrenciales causaron inundaciones en Alemania, Bélgica y otros países. Daños y afectados. 220 muertos, miles de desplazados y daños por 10.000 millones de pesos. Terremoto de Turquía y Siria 2023. Año, 2023. ¿Qué ocurrió? Terremoto de magnitud 7.8 en la frontera entre Turquía y Siria. Daños y afectados. Más de 50.000 muertos, 100.000 heridos y millones de desplazados. Recuerda que hay más fenómenos tanto naturales que se presentaron en el mundo, pero yo aquí te menciono 5. Recuerda visitar. Apúntele bien. Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos.
Comenzamos entonces con las actividades que te marca el libro. Temas a investigar. 2 desastres antrópicos en diferentes partes del mundo que han provocado crisis humanitarias. Consideren los años y lugares donde ocurrieron, así como a donde migraron las personas afectadas. Entonces te está pidiendo un mapa. En este caso vamos a hablar sobre el desastre nuclear de Chernobyl. 1986. Año 1986. ¿Qué ocurrió? Explosión en la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, entonces parte de la URSS, debido a fallos en el diseño y errores humanos durante una prueba de seguridad. Este sería un desastre Liberación de radiación 400 veces mayor que la bomba de Hiroshima, antrópico. contaminación de aire, suelo y agua en una zona de 2.600 kilómetros cuadrados. Personas afectadas, 31 muertos directos, miles expuestos a radiación con efectos a largo plazo, cáncer, malformaciones. Migraciones, 350.000 personas fueron evacuadas y reubicadas, principalmente en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. La zona de exclusión sigue deshabitada. Este sería entonces, como te mencioné, un desastre antrópico. Y recuerda que te está pidiendo 2 desastres. Estoy aquí especificando qué fue lo que pasó, quiénes fueron los lugares afectados, las personas afectadas. Si te das cuenta, te está pidiendo un mapa. Entonces, en este mapa que estoy poniendo, la parte afectada, en este caso, es Chernobyl, que se encuentra dentro de Rusia. Y estos colores indican la afectación. Entre más guinda esté, o en este caso negro, sería la cantidad de radiación afectada. Y si te das cuenta, este sería el mapa de la afectación. Y este otro mapa te marca cómo de la explosión, cómo fue desplazada la gente hacia prácticamente fuera del círculo, es donde se desplazaron la gente hacia Ucrania, hacia las partes que no estuviera afectada, ya sea hacia dentro de Rusia, fuera del círculo. En todas direcciones se desplazaron la gente. Vamos a ver el segundo desastre antrópico que te pide tu cuaderno o tu libro. Guerra Civil Siria, 2011 U presente. Año, 2011 U presente. ¿Qué ocurrió? Conflicto armado iniciado por protestas contra el gobierno de Bashar al-Assad, con intervención de grupos rebeldes, potencias extranjeras y ataques químicos. Daños, destrucción masiva de infraestructuras, ciudades enteras devastadas, Alepo, y crisis económica. Personas afectadas, más de 500.000 muertos, 12 millones de desplazados internos y 6.8 millones de refugiados. Migraciones, millones de sirios huyeron a países vecinos como Turquía, 3.7 millones, Líbano, 1.5 millones, y Jordania, 1.3 millones, así como a Europa, Alemania, Suecia. Entonces aquí en esta parte ya estoy explicando cuál fue el desastre, a qué lugares, qué lugar ocurrió, hacia dónde se desplazaron, las personas afectadas, demás. Te sigue pidiendo un mapa. Así es que aquí presento el mapa de la parte gris, es la parte afectada de Siria que se vio en conflicto, y las diferentes partes de los colores que vemos aquí fue hacia donde fue desplazada la gente que tuvo que salir de esta parte de Siria y se desplazaron a diferentes partes. Aquí te dejo los colores para que determines y cheques que pues sí se vio afectada y sí hubo una migración de personas hacia otros lugares, evitando la zona de guerra. Temas a investigar. Guerra de Rusia con Ucrania. Hacia donde migraron las personas afectadas y cómo viven los niños y las niñas este problema. Producto. Un collage. Aquí te vas a investigar sobre la guerra de Rusia y luego vas a elaborar un collage en donde vas a especificar o de acuerdo a lo que tú consideres sobre las personas, hacia dónde emigraron, cómo sufrieron, etc. Aquí te dejo un ejemplo de mi collage. Temas a investigar. Desastres que han ocurrido del 2000 al 2023 en el país o en su entidad que hayan provocado desplazamientos de las personas a refugios temporales o a otro país, cuando ocurrieron y el número de personas afectadas. Producto. Un mapa mental. Entonces,
en este caso, la maestra nos dijo que hiciéramos un mapa mental. Aquí le cambió la maestra, por eso te digo que esto puede cambiar dependiendo de lo que digan tus maestros. Sobre la prevención de desastres, dijo la maestra que hiciéramos un mapa mental sobre la prevención de desastres. Recuerda que esto puede cambiar dependiendo, pero el mapa mental es algo así parecido como este para que te des una idea. Temas a investigar. Instituciones del país que previenen o mitigan desastres naturales y organismos mundiales que brindan ayuda a personas desplazadas por crisis humanitarias y el tipo de apoyo que proporcionan. Producto. Un directorio. Aquí te vas a ir a investigar sobre estas instituciones dentro del país o instituciones fuera del país que ayudan y previenen y mitigan desastres naturales o que ayudan a la gente. En este caso te presento 7 que vienen siendo organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, el Banco Mundial, que proporciona financiamiento y apoyo técnico para proyectos de reducción de riesgos. También instituciones en México como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, la CENAPRED, Coordinación Nacional de Protección Civil. Este es parte también de México. Dentro de México, estas que están acá son internacionales. También tenemos la Secretaría de Defensa Nacional, que es dentro de México. Este te proporciona ayuda de desastres dentro de México. La Secretaría de Marina. Y vámonos al siguiente, que sería... Temas a investigar. Protocolos de actuación en caso de inundación, huracanes, sismos, incendios, entre otros. Producto. Carteles y dibujos de las señalizaciones. Aquí van a ser carteles y dibujos con respecto a los protocolos de actuación en casos de inundación, de huracanes, sismos e incendios. Recuerda que aquí lo más probable es que van a trabajar en equipos y dependiendo de lo que te toque hacer el cartel es lo que vas a hacer. Si tú te vas a hablar sobre las inundaciones, huracanes, sismos, de cuál es el protocolo para prevenir o qué hacer en caso de que se presente este fenómeno. Por ejemplo, evitemos inundaciones y aquí te presento sobre qué es lo que puedes, la forma en cómo puedes crear tu cartel. Y por acá te muestro otro cartel de qué hacer en caso de sismos y te marca los pasos de qué debes de hacer evitando, pues, si te quedas atrapado, busca protegerte abajo de una mesa, etcétera, etcétera. Entonces aquí van a hacer carteles y dibujos. Recuerda que todas estas actividades sí es necesario que las hagas porque más adelante las vas a usar, porque es parte de este proyecto. Temas a investigar. Recursos tecnológicos con los que se cuenta para monitorear los fenómenos naturales, por ejemplo, la alerta sísmica, la alerta temprana de ciclones, el monitoreo a volcanes, entre otros. Producto. Un esquema. Aquí pasa a buscar información sobre recursos tecnológicos que pueden utilizar, por ejemplo, los gobiernos para monitorear alertas, o sea, para tratar de monitorear la intensidad, por ejemplo, de que pueda o por dónde va a pasar un ciclón, o si hay posibilidad de erupción de un volcán, o si hay un sismo, a qué intensidad, etcétera. Así es que este sería mi esquema. Tecnología para prevenir desastres naturales antropológicos. Se puede utilizar la inteligencia artificial. También se pueden usar aplicaciones que pues avisen a la gente para salvar vidas. Dispositivos de diagnósticos portátiles para determinar, por ejemplo, la velocidad de los aires que pudiera estar afectando en el paso de un ciclón. Lectores de ondas para medir temblores. O utilizar drones. Recuerda que este esquema se puede ampliar dependiendo de lo que te pidan tus maestros, pero aquí te dejo un ejemplo para que te des una idea de cómo puedes hacerlo. De acuerdo con la UNICEF, en 2021, en el mundo cerca de 36.5 millones de niñas y niños fueron desplazados de sus hogares y perseguidos a causa de la violencia en sus países. 7. En asamblea, compartan la información y reflexionen acerca de la importancia de que la comunidad escolar esté al tanto de lo que debe hacer en caso de un desastre.
8. De manera individual, de acuerdo con la información investigada en la actividad 6 sobre los países a donde han migrado las personas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, colorea en el mapa de la página siguiente los países a donde se han desplazado. En este caso, de acuerdo a lo que investigaron del conflicto de Rusia y Ucrania, van a determinar y decir hacia dónde se desplazaron por lo que, o sea, principalmente las personas afectadas del país de Ucrania. Porque las de Rusia, las personas afectadas de Rusia que se encuentran en esta parte de acá donde fue el conflicto, en esta parte de acá, se desplazaron dentro de Rusia, hacia adentro. Pero las de Ucrania se desplazaron en España, otras se fueron a Italia, otras se fueron a Alemania, otras se fueron a Polonia, y a otras se fueron a República Checa. Así es que en el mapa quedaría ahí pintado y aquí le puse los colores para que pues ahí también los coloques, si es que así tú lo determinas, para que sea más fácil encontrar hacia qué lugares se fueron. A. Investiga si en los países coloreados cuentan con el apoyo de instituciones internacionales, como la Cruz Roja, y cuál es la atención que brindan a las personas que llegan a ellos debido a crisis humanitarias. Sí, los países mencionados anteriormente cuentan con instituciones que brindan protección a los migrantes y ayuda humanitaria. Cruz Roja, presente en todos los países mencionados. La Cruz Roja brinda asistencia humanitaria, atención médica y apoyo a los refugiados. ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El ACNUR trabaja en la protección de los refugiados, garantizando sus derechos y brindándoles asistencia. Organización Internacional para las Migraciones, OIM. La OIM se encarga de la gestión de la migración y ofrece apoyo a los migrantes en diversas áreas. Cáritas. Esta organización católica brinda ayuda humanitaria y apoyo a los refugiados en muchos países europeos. Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados. ECRE. El ECRE es una red de organizaciones no gubernamentales que trabajan en la protección de los derechos de los refugiados en Europa. En el continente africano, la Gran Muralla Verde del Sahel es un proyecto que busca revertir los efectos que han provocado las sequías, los métodos de cultivo agrícolas deficientes y el uso excesivo de la tierra en donde antes había una región fértil y productiva, la cual hoy se encuentra prácticamente desértica. Se le llama así ya que la idea es plantar en aproximadamente 8,000 kilómetros de longitud y 15 kilómetros de anchura una línea de árboles que atravesará las zonas más áridas del Sahel. Sería 8,000 kilómetros que se pretende sembrar para evitar esta sequía, ¿no? Y que esté llena de árboles y pues se dé otra vez esto de las lluvias y se ha replantado. 9. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y respóndelas en tu cuaderno. A. ¿Qué sentimientos consideras que viven quienes debido a un desastre dejan su lugar de origen? De tristeza, desesperación, ansiedad, incertidumbre. B. ¿A qué riesgos se pueden enfrentar en su recorrido? Pueden enfrentar prejuicios y discriminación por su origen, raza o religión. La falta de redes de apoyo y el desconocimiento del idioma y la cultura pueden generar aislamiento y soledad. Adaptarse a un nuevo entorno cultural y social puede ser un desafío. Migrar sin la documentación adecuada puede generar problemas legales y la posibilidad de ser deportado. Especialmente mujeres y niños pueden ser víctimas de trata y explotación. Las autoridades migratorias pueden detener y deportar a migrantes que no cumplen con los requisitos legales. C. ¿Cuáles de sus derechos son vulnerados? Aquí tienes una lista de los principales derechos que se ven afectados. Derechos civiles y políticos. Derecho a la vida. Prohibición de la tortura y tratos inhumanos o degradantes. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho a la igualdad ante la ley. Derecho a la libertad de expresión y asociación. Derecho al trabajo. Derecho a la salud. Derecho a la educación. Derecho a la seguridad social. Todos estos derechos que mencioné son los que se ven más afectados y son vulnerados, es decir, no respetan sus derechos de los migrantes cuando están en otros países y sufren todo esto que te acabo de mencionar. D. ¿Qué tipo de condición económica tienen?
La falta de documentación legal puede ser un obstáculo importante, excluyendo a los migrantes del mercado laboral formal y haciéndolos más vulnerables a la explotación. Las políticas migratorias restrictivas también pueden limitar sus oportunidades de desarrollo económico. ¿Qué abusos sufren las personas migrantes? Los migrantes sufren de explotación laboral, discriminación, xenofobia, abuso de autoridad, trata de personas, falta de acceso a servicios básicos como la salud, educación y vivienda, violencia que pueden ser agresiones físicas, verbales, robos u otros delitos. Formulamos el problema. Mediante el uso de herramientas tecnológicas como satélites y drones, los gobiernos intentan disminuir los daños de sismos, erupciones volcánicas, incendios y explosiones. Sin embargo, la participación activa de la población en todos los ámbitos, como el escolar, es de vital importancia para lograrlo, pues al estar informada, cada persona contribuye a prevenir y actuar ante los desastres. 1. En comunidades, organícense para realizar un recorrido por su escuela y hacer las siguientes acciones. A. Identifiquen los lugares u objetos que pueden ser un riesgo, como alcantarillas tapadas, techos en mal estado, ventanas rotas o lámparas que puedan caerse. En mi escuela pude identificar lugares de riesgo en los baños porque hay goteras y el piso está mojado, la gente puede caer. Ven James a bancos rotos con puntas filosas. Y hay algunos árboles que ya están secos que pudieran caerse. Dices, también encontré bancos rotos y puntas filosas. B. Entrevisten a integrantes de la comunidad escolar para averiguar si saben qué hacer en caso de sismos, inundaciones, incendios, entre otros. C. Observen si en la escuela hay señalizaciones de salidas de emergencia, rutas de evacuación, punto de reunión y zonas seguras a las que puedan acudir para resguardarse. Pude observar que en mi escuela sí hay señalizaciones de ruta de evacuación y puntos de reunión. Recuerda, visita... ¡Apúntele bien! su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. D. Verifiquen si en la escuela hay lo necesario para reaccionar ante una emergencia, por ejemplo, si se cuenta con servicio médico, alguna alarma o sonido que indique la presencia de un fenómeno natural, si hay botiquín y si tienen extintor. Entonces aquí van a ir a su escuela, a la dirección, a su salón y van a preguntar si hay algún tipo de botiquín, si hay servicio médico en la dirección o si se llegara a presentar un fenómeno natural. Después de eso se van a ir a la actividad número 2. 2. En asamblea, comenten lo que observaron, reflexionen y respondan en sus cuadernos. A. ¿Qué problemas detectaron? Por ejemplo, yo detecté un problema. Yo detecté en mi escuela que hay fugas de agua en los baños y esto ocasiona que el piso esté mojado, pudiendo haber un accidente. Recuerda que esta actividad la van a hacer en grupo, así es que cada quien entre los niños van a ir diciendo sobre los problemas que detectaron en su escuela. En este caso yo detecté este problema. B. ¿Por qué son problemas? Porque pueden ocasionar accidentes, porque no sabremos qué hacer y a dónde dirigirnos en una situación de emergencia. C. ¿Cuáles consideran de mayor importancia para atender en este proyecto? Entonces, cuando ustedes estén haciendo esto de detectar los problemas, tienen que fijarse van a mencionar o tal vez van a hacer una votación para determinar cuál de los problemas que detectaron en su salón tiene mayor importancia. Si te lo dejan de tarea, entonces tú vas a tener que determinar cuál fue el más importante. Por ejemplo, yo digo que entre los problemas que se dijeron en mi salón, el más importante fue... Considero que el que debe de atenderse con mayor prontitud son poner extintores en los salones. Número 3. Realicen una votación para acordar qué problema o problemas pueden atender en la comunidad escolar y regístralos a continuación. Guíense con los ejemplos. A. Problema 1. Hay muchos lugares de riesgo o de peligro. En este caso se hizo la votación en mi salón y resulta que el problema número 1, que consiste hay muchos lugares de riesgo o de peligro, 3 niños mencionaron votaron por ese. En el inciso B, el problema 2. B. Problema 2.
Hay desconocimiento sobre las acciones a realizar en caso de una emergencia por un fenómeno natural. 18 niños votaron el problema 2. C. Problema 3. Faltan señalizaciones de puntos de reunión, zona de menor riesgo y rutas de evacuación. 7 niños mencionaron el problema 3. D. Problema 4. No se cuenta con material que permita reaccionar ante una emergencia. Y 5 niños votaron por el problema número 4. Esta votación les va a ayudar para seleccionar cuál es el problema en este caso de los que se están mencionando en el libro. Recuerda que estas problemáticas pueden cambiar dependiendo de lo que ustedes especifiquen o especifiquen sus maestros. Entonces, el problema que podemos atender sería el de mayor votación, que sería el del inciso B, el problema número 2. 4. Elaboren una lista de propuestas para resolver los problemas y seleccionen las que consideren viables para implementar en un comité escolar de prevención de desastres. Entonces, aquí, si te dejan de tarea hacer o proponer cuáles son las partes para implementar el comité escolar de prevención de desastres, tendrías que investigarlo, porque también vas a elaborar una lista de propuestas para resolver el problema seleccionado. Aquí te menciono lo que yo hice para que te des una idea. En este caso, para elaborar una lista de propuestas para resolver los problemas, tengo lo siguiente. Lista de propuestas que un comité escolar puede implementar para prevenir desastres y mejorar la seguridad en la institución. 1. Elaboración de un plan de gestión de riesgos. 2. Simulacros regulares. 3. Capacitación y concientización. 4. Señalización y equipamiento. 5. Coordinación con autoridades locales. 6. Identificar riesgos estructurales, grietas, fugas de gas, cableado defectuoso, etc. 7. Creación de brigadas escolares. 8. Evaluación y mejora continua. Esa sería la lista que yo estoy proponiendo para resolver algún problema que se haya seleccionado. Recuerda que esta lista tú la puedes hacer más pequeña o más específica dependiendo del problema que ustedes quieran resolver. Ahora, aquí te dice que debes de seleccionar y que consideres viable para implementar lo que es un comité escolar, es decir, prácticamente tienes que decir los pasos o cosas que se tienen que hacer para implementar un comité escolar. Aquí te dejo lo que yo encontré. Para elaborar un comité escolar para la prevención de desastres se requiere lo siguiente. Una convocatoria y participación de los alumnos para ser parte del comité de prevención de desastres. 2. Elegir a los representantes de cada sector para integrar el comité. 3. Identificar y analizar los posibles riesgos y amenazas que se encuentran en la escuela. 4. Elaborar un plan detallado que incluya medidas de prevención, protocolos de actuación en caso de emergencias y rutas de evacuación. 5. Realizar capacitaciones periódicas para preparar a la comunidad estudiantil en situaciones de emergencia y practicar simulacros. 6. Promover la cultura de prevención y autoprotección a través de campañas de difusión. 7. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades locales, organismos de protección civil y otras instituciones. 8. Evaluar periódicamente la efectividad del plan y realizar ajustes y mejoras según sea necesario. Entonces aquí te dejo esta información por si te lo dejan de tarea. En el año 2021, la escuela primaria urbana NUM 230 Agustín Yáñez se inundó debido a que muchas personas tiran basura al piso y las coladeras se taparon. Varios días los estudiantes no acudieron a la escuela, ya que los casilleros del profesorado estaban llenos de agua, los carteles mojados, las paredes húmedas y la escuela tenía mal olor. Los maestros y las maestras, algunas madres y algunos padres de familia y estudiantes, preocupados por la situación, realizaron acciones en conjunto para sacar el agua, limpiar los salones y reparar los daños. Otros dijeron que era responsabilidad del gobierno prevenir y arreglar lo sucedido, por lo que no participaron. ¿Tú qué harías? Aquí tú vas a contestar qué harías en caso de que hubiera una inundación en tu escuela. ¿Ayudarías a limpiar o lo dejarías para que el gobierno lo hiciera? Aquí tú vas a responder qué es lo que harías. Organizamos la experiencia. Ha llegado el momento de conformar su comité escolar de prevención de desastres, mediante el cual llevarán a cabo sus propuestas de solución a los problemas que seleccionaron.
En comunidad, completen en sus cuadernos una tabla como la siguiente. Guíense con el ejemplo. Entonces ustedes van a hacer una tabla. En este caso te presentan dos situaciones, el del ejemplo y uno más que vas a colocar. Recuerda que esta tabla puede hacerse más grande dependiendo de lo que especifican tus maestros. Vamos a ver el ejemplo que marca tu libro. Problemas identificados. No hay señalizaciones de punto de encuentro. ¿Qué acciones realizaremos para solucionarlo? Hacer la plantilla de la señalización. En este caso, si te das cuenta, para solucionar este problema de que no hay señalizaciones para un punto de reunión de encuentro, se pretende hacer el cartel, o sea, la plantilla de señalización. ¿Qué lograremos con las acciones que realizaremos? Contar con las señalizaciones para conocer los puntos de encuentro en zonas de menor riesgo. Ahora te voy a mostrar otro ejemplo. Faltan extintores en los salones. Este sería el problema identificado. ¿Qué acciones realizaremos para solucionarlo? Se hablará con los padres de familia para hacer una cooperacha por grupo. ¿Qué lograremos con las acciones que realizaremos? Se logrará conseguir el dinero para comprar un extintor por grupo. Entonces, si te dejan que identifiques problemas 2, 3, 4, aquí te dejo un ejemplo junto con el de que muestra en tu libro para que tengas una idea más clara de cómo resolverlo. Número 2. 2. Con la guía de su maestra o maestro, dialoguen lo siguiente. A. ¿Quiénes serán los responsables de llevar a cabo las actividades? B. ¿En qué fecha se llevarían a cabo? La respuesta de quiénes serán los responsables para llevar a cabo las actividades sería... Los estudiantes, junto con los de familia. Estos serían los responsables, los estudiantes, pero también las familias. Porque en algunos casos se va a requerir reparaciones, en otros se va a requerir ir a comprar extintores, etc. ¿Y en qué fecha se llevaría a cabo? La fecha se llevará a cabo dependiendo de cada escuela o cómo se pongan de acuerdo. Esto dependerá de si tienen el dinero, si lo juntaron, qué van a hacer, a dónde lo van a conseguir. Entonces, esta fecha puede cambiar o variarse. C. A partir de todos los acuerdos a los que han llegado, hagan un plan de acción. Incluyan también las actividades relevantes para que la comunidad escolar esté preparada para actuar en caso de un desastre y los productos que ya han hecho en este proyecto, carteles, colas, directorio, etc. La siguiente tabla es un ejemplo de cómo realizarlo. Entonces, esta es una tabla de plan de acción en donde, si te das cuenta, está conformada por 1, 2, 3, 4, 5 columnas, en donde la primera columna son las actividades que en este caso el libro te está diciendo hacer, los materiales que tú vas a sugerir para cada una de estas actividades, quiénes serán los responsables para realizar estas actividades, el tiempo que tú estipulas o estimas para hacer cada una de las actividades y la evidencia, es decir, el resultado que se obtuvo de dichas actividades. Comencemos entonces. La primera actividad es... Actividad. Hacer y pegar carteles de los tipos de desastres. Cartulinas, colores, recortes. Los alumnos. 2 días. Los carteles ya elaborados para informar. Entonces sería la primera actividad, se requieren esos materiales, el responsable serían los alumnos, el tiempo se requiere o se determina más o menos 2 días y la evidencia pues serían los carteles ya elaborados para informar y sería la primera actividad. Actividad. Distribuir folletos. Materiales. Se requieren los folletos ya elaborados. Responsables. Los alumnos. Tiempo. Un solo día para distribuir. Evidencia. La comunidad estudiantil estará informado por los folletos. ¡Oh, my God! Siguiente actividad. Actividad. Fotocopiar el directorio y distribuirlo en los salones. Materiales. El directorio en papel, dinero para copias. Responsable. Los padres del grupo. Tiempo. 1 día. Evidencia. Se tendrán las copias. Actividad. Con ayuda de adultos, adecuar los lugares de riesgo ubicados. Materiales. Herramientas y material para reparación. Responsables. Los padres de familia. Tiempo.
variable, depende de la reparación. Evidencia. Eliminación de los lugares de riesgo. Actividad. Actividad. Realizar simulacros. Materiales. Infografías para los alumnos para que sepan qué hacer en el simulacro. Responsables. Alumnos y maestros. Tiempo. Un día. Evidencia. Simulacro donde se aprenda qué hacer en caso de emergencia. Vivimos la experiencia. Es tiempo de poner en marcha la planeado. Manos a la obra. 1. Lleven a cabo las actividades de su plan de acción y registren en sus cuadernos las respuestas de la comunidad escolar. De acuerdo a lo que estipularon en la tabla anterior, ahora van a realizar las actividades de acuerdo a lo que ustedes previamente planearon. Recuerden que es una planeación y si no alcanzan en el tiempo estipulado, pueden ampliar el tiempo para terminar la actividad. Aquí te marca otra tabla que hay que llenar, que está conformada por 2 columnas, con las actividades y las respuestas de la comunidad escolar ante dichas actividades. Actividades. Hacer y pegar carteles de los tipos de desastres. Un día para hacer la actividad. Aquí también tienes que especificar la respuesta de la comunidad, si fue buena, si fue mala, si no la aceptaron, qué fue lo que pasó, ¿causó interés o no lo causó? Actividad. Distribuir folletos. En este caso fue de un día para hacer la actividad y en mi caso distribuir los folletos fue aceptado, o sea, fue buena. Entonces aquí habría que Un día especificarle. para hacer la actividad. Actividad. Fotocopiar el directorio y distribuirlo en los salones. En este caso se requieren en 2 días para hacer la actividad y En 2 para hacer la fue actividad. aceptada. Fue aceptada y se logró. Actividad. Con ayuda de adultos, adecuar los lugares de riesgo ubicados. Aquí la respuesta va a depender de la reparación que se esté haciendo. Si se terminó, si se pudo juntar con el material, si faltó, etc. Dependerá de las reparaciones. Actividad. Realizar simulacros. Un día por simulacro. Aquí la respuesta es que, de acuerdo a lo planeado, se estipuló que se haría un día por cada simulacro planeado. 2. Cada día, durante lo que dure su proyecto, redacten en sus cuadernos un acta para registrar detalles sobre las actividades que llevaron a cabo. Para elaborar su acta, pueden usar el siguiente ejemplo. Entonces aquí en tu libro te presentan unas fichas en donde prácticamente es una acta de actividades de las diferentes actividades que ustedes estén realizando. Por ejemplo, fecha. Fecha. 8 de febrero del 2025. En este día se hizo una actividad. Las actividades realizadas fueron: Hacer y pegar carteles de los tipos de desastres. esto permitió que la comunidad escolar Conociera sobre los tipos de desastres que se pueden presentar en la comunidad. Entonces, aquí si te das cuenta, estoy haciendo mi acta sobre la actividad de pegar los carteles en la escuela. se llegaron a acuerdos como: Algunos compañeros hicieron los carteles y otros se dedicaron a pegar y a informar a la comunidad estudiantil. los resultados alcanzados fueron: firma de los asistentes a la asamblea. En este caso, los resultados alcanzados fueron La comunidad estudiantil conoció los diferentes desastres que se pueden presentar en la comunidad. la firma de los asistentes a la asamblea, Juanito Pérez, Claudia Mendoza, entre toda la comunidad estudiantil. Aquí ustedes van a poner todos los nombres de los asistentes a la asamblea, así es que aquí tienen que poner una hoja bastante grande para que vayan poniendo su nombre todos los que asistan a dicha asamblea, Juanito Pérez, Claudia Mendoza. etcétera. 3. En caso de que haya cambios en su plan, surjan imprevistos o no se cumplan acuerdos, regístrenlo en sus cuadernos y posteriormente traten en asamblea ese punto. 4. Si es posible, pídanles a sus compañeras y compañeros de otros grados que escriban su experiencia en las actividades desarrolladas. Sus comentarios son muy valiosos para modificar, agregar o quitar actividades que tengan planeada. Valoramos la experiencia.
1. De manera individual, tomando en cuenta el trabajo realizado en comunidad, responde en tu cuaderno. ¿Cómo te sentiste durante el proyecto? Me sentí muy bien. 2. Completa las siguientes frases. A. La alerta sísmica, el monitoreo de volcanes y la alerta temprana de tsunamis sirven para. Son herramientas para reducir riesgos y la reducción de daños. B. Las crisis humanitarias se caracterizan por. Son situaciones graves que amenazan la vida de las personas, exigiendo una respuesta humanitaria. Recuerda que esta respuesta de completar la frase puede cambiar y ser totalmente diferente a las opciones que yo te estoy dando dependiendo de lo que tú hayas entendido de las diferentes actividades que hayan realizado o que hayas hecho la investigación. Aquí solamente son ejemplos para que te des una idea de cómo puedes resolverlos. C. Las instituciones nacionales encargadas de prevenir o mitigar desastres naturales son. Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED y Coordinación General de Protección Civil. Este caso es de México. D. Los organismos mundiales encargados de proporcionar ayuda a las personas afectadas por crisis humanitarias son. Organizaciones como la ONU, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Cruz Roja Internacional, organizaciones no gubernamentales, entre otras. 3. Clasifica los siguientes desastres en antrópicos o naturales. Aquí vas a llenar la tabla, posiblemente tengas que transcribirla ya sea en una hoja o en tu cuaderno dependiendo de cómo acuerden y va a estar conformada por 3 columnas. Sobre una vas a indicar los desastres, de qué tipo es y cómo y quién ayuda a las personas afectadas. Vamos a ver el ejemplo, estos ejemplos de cómo yo lo realicé. Desastre. Pérdida de 800 hectáreas de plantíos de frijol debido a las sequías. ¿De qué tipo? Desastre natural. ¿Cómo y quién ayuda a las personas afectadas? El gobierno federal, local o estatal auxilian a las personas. ¡Oh, my God! Desastre. Violencia en comunidad deja 15 heridos. ¿De qué tipo? Desastre antrópico. ¿Cómo y quién ayuda a las personas afectadas? El gobierno federal, local o estatal auxilian a las personas. Si te das cuenta, es violencia en una comunidad, por eso es un desastre antrópico, porque es generado por el hombre. Y quien ayuda a las personas afectadas sería el gobierno federal o el gobierno local o estatal. Desastre. Atentado terrorista en pleno concierto deja 45 muertos. ¿De qué tipo? Desastre antrópico. Porque es humano. ¿Cómo y quién ayuda a las personas afectadas? El gobierno federal, local o estatal auxilian a las personas. Este es desastre antrópico porque es un atentado hecho por humanos. ¡Oh, my God! Desastre. Fuertes heladas impidieron el paso de camiones transportistas que llevaban alimentos. ¿De qué tipo? Desastre natural. ¿Cómo y quién ayuda a las personas afectadas? El gobierno federal, local o estatal auxilian a las personas. Esto es natural porque viene directamente el desastre de la naturaleza. Desastre. Secuestro y masacre de 82 migrantes de Centro y Sudamérica. ¿De qué tipo? Desastre antrópico. ¿Cómo y quién ayuda a las personas afectadas? El gobierno federal, local o estatal auxilian a las personas. ¡Oh, my God! 4. En comunidades, reflexionen sobre las siguientes preguntas. A. Durante el desarrollo del proyecto, ¿a qué dificultades se enfrentaron? A ponernos de acuerdo entre los compañeros para hacer diversas actividades. ¿Cuáles fueron los mayores aciertos que tuvo el proyecto? B. ¿Cuáles fueron los mayores aciertos que tuvo el proyecto? Realizar todo el proyecto y pasar las dificultades con algunos compañeros que no querían trabajar. C. ¿Qué valores pusieron en práctica para realizarlo? Utilizamos valores como respeto, comunicación, confianza, colaboración, responsabilidad, empatía, flexibilidad. D. ¿Qué pueden hacer para mejorar en los próximos proyectos? Tener mayor comunicación con los compañeros de equipos. Utilizar métodos como la votación para ponernos de acuerdo. Hacer los trabajos más limpios. 5. Recuperen los comentarios que les hicieron compañeras y compañeros de otros grados y valoren el impacto del proyecto en la escuela.
Pueden hacer reuniones del comité para programar simulacros y medir el grado de respuesta. 6. Identifiquen qué otros problemas hay en su escuela que requieran ser atendidos. Tienes que buscar de manera personalizada en tu escuela si hay lugares de riesgo y cómo pueden mejorarlos. También es necesario que conozcas cuáles son los riesgos naturales que hay en tu comunidad y tomarlos en cuenta para que los des a conocer en tu salón y en tu comunidad escolar. 7. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para analizar el impacto de los fenómenos naturales antrópicos y crear un comité escolar de prevención de desastres. Se acordó realizar un proyecto donde tenía que participar varios de la escuela de diferentes grados, que sería formar el Comité Escolar de Prevención de Desastres. Se acordó hacer una investigación sobre los tipos de desastres que pueden generar tanto el hombre como la naturaleza. Se acordó realizar diferentes actividades sobre los desastres naturales y desastres antrópicos, donde se dio a conocer a la comunidad estudiantil sobre estos mismos temas. Se acordó realizar diversos esquemas, infografías y carteles informativos para dar a conocer a estudiantil cuáles son las formas y métodos para actuar en una situación de desastre. Bien amigos, esto sería todo en este proyecto. Espero que te sirva la información, te sirva para resolver tus actividades, tus tareas, y te invito a que, si no lo has hecho, te suscribas al canal, me regales ese like y le des clic en la campanita de las notificaciones. También te invito a que invites a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado para que también conozcan el canal y puedan hacer sus tareas, actividades más fácilmente. Nos vemos bien prontito en el próximo videito.